a lo nuestro. ¿Qué les dice? ¿Qué les parece? Estamos aquí, ¿verdad? Estamos aquí, vinimos a eso. Aleluya. ¿De qué estamos hablando? La santificación. ¿Cuándo vamos a terminar? No lo sé. Porque al final todos los temas que tratemos van a producir y van a servir para nuestra santificación, porque esa es la labor del Espíritu Santo mientras estamos en este plano terrenal, mientras estemos de este lado de la eternidad. Ahora, cuando ustedes escuchan la palabra santidad, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? Separado. Pureza. Excelente. ¿Qué más? Wow, me hubiese gustado tener la pizarrita para ir escribiendo esas palabras. Pureza, ¿qué más? Cada quien diga una palabra. ¿Quieres? ¿Eh? ¿Qué quieres? Agua. Ah, bueno. Mi amor, pásame el agua, dásela a ella para que me la pase. ¿Qué más? Gracias. No es para esto, es para otra cosa. Pureza, ¿y qué más me dijeron? Separado y pureza, separado, apartado. ¿Qué más? Santidad. Cuando usted escucha la palabra santidad, separado, pureza. ¿Alguna otra palabra? Limpio. ¿Escuché limpio? No. Quiero provocar. Présteme eso. No se preocupe, que no es simplemente para un ejemplo ahorita. Bien. Entonces, separado, pureza, gracias. Limpio. Podríamos añadir a la lista obediencia. ¿Le suena? Santidad con obediencia. ¿Sí? Perfección. Y la lista podría seguir. Ahora, hay otra pregunta. ¿Creen ustedes que una persona puede ser santa y todavía luchar contra el pecado? Sí. Ajá. ¿Por qué? Porque en el proceso te vas a conseguir la perfección. La perfección total. Y esa perfección tiene una consumación. Nosotros tenemos garantizada la perfección. Definitivamente. O sea, Dios, quien empezó la obra en nosotros, dice la Biblia que nos ha dado las arras de nuestra herencia. Y las arras es la garantía que es el pago anticipado que garantiza que la obra que Él empezó la va a completar. ¿Bien? Entonces, aquí vemos, mandé a buscar esto, dos objetos, ¿verdad? Esto es una copa y esto es un vaso desechable. ¿Hay alguna diferencia entre ambos? Mucha, ¿verdad? Esto se utiliza, vamos a atribuirle a esto un uso común. Usted usa esto en cualquier lugar, en cualquier momento, en la calle, lo desecha, lo bota, no lo lava, no lo limpia, después que usted lo usó, lo echó al zafacón. Esto representa un uso común. Pero esto es otro nivel. Esto es una copa que tiene un uso más exclusivo. Bueno, asimismo podríamos ilustrar el tema de la santificación posicional. Bien, esta santificación, este vaso representa
a lo común. Pero esta copa representa algo que ha sido apartado y separado para un uso definitivo. Esta copa, por ejemplo, juega un papel importante en este auditorio porque se utiliza para dar agua a quien está aquí. Tiene un uso exclusivo. Ha sido apartada. Esta no sale de aquí como yo podría salir con este vaso. Esta no sale de este auditorio. ¿Por qué? Porque ha sido, ¿qué? Separada. En otras palabras, ha sido santificada. Pero esta no solo ha sido santificada o apartada para este uso, sino que también es constantemente purificada. ¿Por qué? Porque se friega. Lo mismo sucede con nosotros. El Señor nos separa para sí, para su uso exclusivo, nos apartó. Esta copa en algún momento se compró en algún establecimiento comercial, se trajo aquí y se está utilizando para una función específica. Pero además es esterilizada, es fregada en el lenguaje más coloquial nuestro. Esto podría ser una manera de representar la obra de la santificación que Dios efectúa en nosotros. La palabra santidad, como ustedes bien habían dicho, es apartado, separado, ¿verdad? Pero también tiene otra connotación de pureza, de limpieza. Y la obra posicional, ¿a cuál entonces aplica? Hacer, y la progresiva, hacer limpio y puro. Eso es lo que está produciendo el Espíritu Santo en nosotros. Y todo en la Biblia, a lo que pertenece Dios, o sea, todo lo que en la Biblia pertenece a Dios es santo. Santo. Cuando Dios llama a alguien, Él lo santifica. Por eso le dijo, apártame a Saulo y a Bernabé. En otras palabras, santifícame a Saulo y a Bernabé para la obra que les he encomendado. Ahora bien, necesitamos nosotros de alguna manera estar limpios o en condiciones óptimas para que el Señor nos aparte. O sea, Dios nos aparta porque somos limpios. Cristo amó a la iglesia porque era perfecta, o la amó para ¿qué dice la Biblia? Para santificarla por medio del lavamiento por la palabra. Mis amados, por eso es que la obra de la santificación es la obra más constante que vemos en el Nuevo Testamento declarada por los apóstoles y la palabra de Dios. Ahora, toda persona, cosa o asunto que no se entrega a Dios o no le pertenece a Él es que común. Entonces podríamos entender bien el tema de la santidad viendo lo que es común y lo que no es común. Lo que es común, el dinero, cuando usted lo tiene en su cuenta de banco, ya es común. Es común. Pero cuando usted transfiere o trae a la casa su ofrenda, ya ese dinero deja de ser común. Es un dinero que pasa a ser del Señor. Es apartado. Igual que todas las cosas que nosotros también consagramos, porque la palabra santificar y consagrar son sinónimos en la Biblia. Amén. Entonces sabemos que hay una santificación posicional y esa santificación es un hecho. ¿Y cuándo recibimos esa santificación? ¿Cuándo la recibimos? La santificación posicional.
La posicional. No, no lo voy a decir. Estoy esperando que alguien lo diga. Amén. Cuando recibimos a Cristo. Ok. Y cuando nacimos de nuevo, eso es. Ahí se está definiendo básicamente la santificación posicional. Pero la pregunta es, ¿cuándo? O sea, ¿cómo la recibimos? ¿Por medio de qué? Por medio de Cristo, su muerte. Sí, pero hay algo. Sí, pero yo soy regenerado por medio de qué? La fe. Es por creer, mis amados. Bien. La santificación es un hecho, una posición santificada, y la recibimos cuando creemos en Cristo. Vamos a ver lo que dice Hechos 26, 18 y 1 de Corintios 1, 2. Primero Hechos 26, 18. Primera de Corintios 1, versos. Hechos 26, 18. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces recibimos por la fe, ¿verdad?, el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí el apóstol o la palabra del Señor está declarando el hecho de la santificación posicional. Veamos otra cita bíblica en 1 de Corintios, capítulo 1, verso 2, por favor. ¿Quién la tiene? Léelo, por favor. Sí. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Bien. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de todos. Ok, vamos al capítulo 3, versículo 1, por favor, porque quiero hacerles una pregunta después de este versículo. Sí, aquí está. De manera que yo, ¿quién lo puede seguir leyendo? Hermanos. No pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Sigue, verso 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? He contado, creo ya, 4 veces la palabra carnales ya en 4 versos. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Otra vez. Ok, páralo ahí. Pablo en el primer capítulo, en el verso 2, les dice a los santificados en Cristo Jesús, a los llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el capítulo 3, entonces le está diciendo que son carnales. Y le dice 5 veces, en 5 versículos, le dice 5 veces o 4, creo,
si no conté mal, carnales. Ahora, la pregunta que quiero hacerles a ustedes, mis amados, para que pensemos y que consideremos seriamente. ¿Cómo puede Pablo llamar santos a creyentes que luchan con tantos problemas? ¿Cómo los llama primero espirituales o santos y luego les llama carnales? Porque carnal debe ser lo opuesto a espiritual, ¿sí o no? O a santo, porque un santo es un espiritual. Entonces, ¿cómo Pablo puede llamar santos a una comunidad que está lidiando con tantos rasgos de la carne que se traducen en celos, contiendas, disensiones? Y termina preguntando, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Es decir, ¿acaso no tienen la vida de Dios? Se supone que si tienen la vida de Dios, deben comportarse como aquellos que tienen la vida de Dios. Pero ustedes son carnales, andan como hombres, andan como aquellos que tienen la vida de Dios, pero parece como si no la tuviesen. Es la interpretación de eso, de lo que está aquí en este texto. Ustedes andan como hombres, andar como hombres es andar como si no han experimentado la regeneración. Pero él no está negando que son regenerados, porque él empieza en su carta diciendo quiénes son. Entonces, ¿cómo es que Pablo los llama santos teniendo tantas condiciones como estas? Bueno, cuando él hablaba de lo espiritual, imagino que se refería a la santificación inicial o la posicional. Y en el estado que ellos estaban, entonces estaban en la santificación progresiva, luchando con problemas. Excelente. Claro, porque el hecho de nuestra santificación posicional no define nuestra madurez. Eso es clave poderlo entender. O sea, nosotros estamos en una posición exaltada. Somos bendecidos en todos, con toda bendición en los lugares celestiales. No importa si eres carnal o espiritual, porque es una realidad posicional. Ahora, lo que Pablo está haciendo es, primero, recordándoles a ellos quiénes son. Ya, la tengo ahí y la tengo a ti, ya lo digo. Ya les doy la oportunidad. Está recordando primero quiénes son. Primero, Dios nos dice cuál es nuestra posición, quiénes somos, qué tenemos, para luego decirnos que no estamos viviendo de acuerdo a la verdad posicional. Es como el parámetro. Él te dice, mira, ustedes son santos. Eso es lo que yo he declarado y eso es lo que ustedes están destinados y llamados a hacer. Esa es la meta. Así es como comienza la vida cristiana, estando en una posición exaltada y santos. Pero veo que en su caminar diario no está siendo coherente con la posición. Por lo tanto, necesitan dejar de ser carnales y vivir conforme a la realidad posicional que tienen. Él les está diciendo que no están viviendo conforme al llamado de Dios. Por eso en otra parte el apóstol Pablo dice que vivamos conforme al llamamiento de Dios. Y el llamamiento de Dios es santo, que es la meta que él tiene. Primero nuestra hermana Miriam y luego... Yo no diría que seguían siendo niños porque no habían madurado y aún en los diferentes procesos no conseguían todavía la madurez. Exactamente. Y la madurez es una carrera. Sí, pero tiene que ir progresivo. Exacto, es una carrera de toda la vida. Vamos avanzando en el progreso. Nadie puede decir, ya, terminé. Ninguno de los que estamos aquí, mis amados, todos los días estamos creciendo.
Todos los días estamos avanzando en esta carrera hacia la perfección plena. Así es, como siguiendo desde el principio hasta el final de lo que acabamos de leer, podemos ver como Pablo, como al principio, así mismo, déjame no desanimarnos, déjame decirle que lo que Dios ha dicho, así mismo como usted, lo que he entendido que Dios ha dicho y que lo veo como como lo que, o sea, lo creo y lo entiendo como Dios lo ha dicho, o sea, como te miro por fe y te veo salva, completa, te veo completa, aunque te vea con esas debilidades que él menciona. Entonces dijo, déjame no desanimarlos y decirle lo que Dios ha dicho y se cumplirá, o sea, se va a cumplir. Pero caramba, ¿por qué recibiendo esto tan grande que Dios dice? Y sí, qué bien, porque están como niños y dice como, le he dado la comida de niño porque todavía ustedes no se atreven a poder saborear eso que le vamos, o sea, que Dios tiene para nosotros y que a veces por nosotros dejarnos llevar por esas situaciones, por los celos, por la contienda, por esas situaciones a veces que se nos presentan, entonces es que a veces no alcanzamos así mismo la madurez. Que yo creo que eso es lo que Pablo más bien al principio, déjame no desanimarlo, pero déjame darle, o sea, ¿hasta cuándo van a seguir queriendo la lechita? La lechita, porque, y suavecito, y no se atreven El licuado, comida Señor, licuada, que el Señor no ayude, jugo. que el Señor no ayude. Y una pregunta, cuando la Biblia se refiere a los tibios, ¿no se referirá a que serán vomitados? ¿Habrá algo que ver con eso? No necesariamente, porque ya el creyente que está en proceso de crecimiento es un creyente que está consciente de la lucha que tiene con el pecado, pero un tibio es uno que está descuidado espiritualmente, que no le interesa la santidad, porque una cosa es cuando nosotros luchamos en contra del pecado, consciente de que hay una naturaleza que se opone a mi crecimiento, y otra cosa es yo caer en un letargo espiritual, que no me interesa la madurez. Claro, por ejemplo, muchos de nosotros tenemos luchas para orar, pero yo creo que todos oramos aquí, ¿sí o no? Pero el tibio se le importa orar, se congrega y si ora, entonces ya es una posición donde no define si deja a Cristo o no. Y no siente tristeza si le falla el Señor. Exactamente, es una diferencia, porque, claro, como les digo, la obra de la salvación que Dios efectúa en el hombre desde su inicio depende completamente de él. Ahora, Dios espera y el deseo de Dios es que todos nosotros correspondamos a su deseo, a la meta que Él tiene, que nosotros crezcamos y que avancemos. Sin embargo, hay muchos que llegarán a la carrera sin haber, llegarán al final de sus días sin haber madurado lo que debieron madurar. No por esto serán desechados. Porque entonces fuera por obras la salvación, ¿sí o no? Si yo creo que yo necesito madurar completamente para poder ganar el cielo, o el ladrón de la cruz fue maduro el ladrón de la cruz y estuvo con el Señor en el paraíso, ¿sí o no? O sea, no es un requisito para la vida eterna madurar. Para la vida eterna, madurar no es un requisito. Pero la recompensa que nosotros vamos a recibir en el cielo sí va a depender de acuerdo al crecimiento que hemos tenido, cuánto hemos
obrado en fe por el avance del Evangelio, cuánto nos hemos negado. Y claro, porque el creyente por lo general tiende a confundir lo que es la obra de la salvación posicional que el Señor realiza en nosotros, que tiene una recompensa, o no una recompensa, sino tiene un resultado porque es por medio de la fe. Y confunde entonces la recompensa que sí es por nuestras obras. La Biblia dice que Él recompensará a cada uno según sus... No está hablando que salvará. De hecho, en ese texto bíblico dice que algunos, bueno, el mismo Corintios, pon otra vez Corintios capítulo 3, la altura del verso 8 y 9 por ahí. Vamos a ir leyéndolo. Déjame buscarlo aquí, para ubicarnos específicamente y que comprendamos. A veces son pasajes que no queremos que sean así, pero son así. Mira lo que Pablo dice. Vamos a leer desde el verso 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. No olviden el contexto de lo que estamos hablando. No olviden el contexto de lo que leímos al principio, de manera que yo, hermano, hablo como espirituales, no como carnales. Bien, seguimos entonces. Verso 11. Porque nadie pone otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Aquí vemos que Pablo cambia la analogía. En el verso 6 él habla de plantar, de regar, habla de siembra, habla de agricultura. Aquí está hablando ahora de arquitectura, de construcción, de constructor. Bien, para representar una misma verdad. Entonces, sigo leyendo para que podamos entender. Porque nadie pone otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, es el fundamento. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, ahí cambia entonces la calidad de materiales. Primero empieza con oro, habla con plata. El oro representa la naturaleza divina, representa lo divino, el Padre. La plata representa la redención. Las piedras preciosas representan la obra del Espíritu Santo transformándonos internamente a nosotros. Pero entonces cambia ahora material y dice madera, heno, hojarasca. Porque, mis amados, muchas veces nuestra edificación tendrá madera. Será una edificación, pero con madera. Pero oye lo que dice el verso 13. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿A qué fuego se está refiriendo allí? Ahí mismo el texto lo dice, el fuego de la prueba. Pero cuando dice que aquel día, el día la declarará. ¿Cuál es el día? El día del Señor Jesucristo. El día en que vamos a comparecer frente a Él. Que muchos, creyendo que su construcción, aunque fue gigantesca, no es lo mismo construir con madera que con oro. Con menos recursos, yo hago una construcción más grande en madera que con oro. Y puedo tener una gran construcción aquí en la tierra y exhibir
lo grande de mi ministerio, lo grande de mis obras, pero el fuego un día va a declarar si tu material fue corruptible. Mis amados, por eso usted ve que, y no quiero hacer una apología de remanentes pequeños, pero por lo general, la verdad no está en las grandes masas, porque las masas persiguen otra cosa, bienestar temporal, un evangelio que se acomode a sus necesidades. Usted siempre va a ver que fue un remanente que pudo preservar la esencia de la verdad, y ellos luego, porque el principio del remanente es lo que quedó de lo que se perdió, y ellos entonces son encargados de recobrar la verdad a otros y ganar a muchos. Pero por lo general, cuando vemos masas, grandeza, opulencia, revise su construcción, porque puede ser madera, puede ser heno, hojarasca, porque no cuesta tanto construir grandeza con esos materiales. Imagínese hojarasca, la hojarasca usted la encuentra, y la paja mucho fácil. Basta con usted salir, por ejemplo, a la calle para usted ver la madera en los árboles, pero ¿y el oro dónde lo encuentra? Por eso cuesta la edificación. La edificación cuesta. Y nuestra vida, porque Pablo está hablando de la edificación de nuestra vida, está utilizando la analogía y está utilizando el lenguaje de la edificación, porque toda la vida cristiana en la Biblia está representada con una edificación. Somos edificados como piedras vivas, como casa espiritual, como sacerdocio santo, como iglesia, edificación. Ahora, cuando él habla de esto, él sigue diciendo: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Vamos al punto que nos trajo a esta lectura. Si permaneciere, pero ¿cómo me doy cuenta que va a permanecer mi obra? Al atravesar por el fuego de la prueba. Cuando pase por el fuego y no se consuma. ¿Qué le hace el fuego al oro? ¿Lo consume? Lo refina. Ahora, ¿qué le hace el fuego a la madera? La quema. Pero ahí está hablando no de nuestra vida eterna, está hablando de nuestra edificación, está hablando de nuestro crecimiento, de nuestra madurez, porque hay apariencia de grandeza de madurez que podría yo cultivar en una vida de congregarme, de ofrendas, de obras, de visitas y de todo lo que tiene el mundo religioso cristiano, que hecho desde la naturaleza correcta puede ser oro, pero desde la naturaleza incorrecta es madera. Entonces dice: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Quién? Exactamente. El que presenta la obra va a sufrir pérdida. Pero ¿qué dice? Si bien él mismo será salvo, ¿dice que se va a perder? ¿Dice que se pierde? ¿Qué dice el texto? Él mismo será salvo. Ahora bien, aunque así como por fuego. La traducción, Nueva Traducción Viviente, dice: aún así sea como cruzando por un muro entre llamas. Otra traducción dice: se salvará a chepas, a pelos, pero se salvará.
Mis amados, si no entendemos esto así, entonces vamos a tener que creer que la salvación es por nuestras obras y no es por obra. Ahora, esto nos debe a nosotros eximir la importancia de presentar una vida con materiales de alta calidad, de oro, plata y piedras preciosas. Rechazar la obra del Espíritu Santo en mi vida, no querer ser participante de la naturaleza divina, no aspirar a crecer, es desobedecer a una voluntad que el Padre ha tenido y que ha mostrado por medio del Espíritu Santo en nosotros. Por lo tanto, mis amados, lo que nos corresponde en esta esfera y en este lado de la eternidad, en esta etapa en la que nos encontramos, es que podamos vivir para que se cumpla la meta que Dios tiene en nosotros, que es conformarnos a la imagen de Cristo. Pero les tengo una pregunta. Ya sabemos que la salvación o la santificación en su primera etapa es posicional, y Pablo lo deja bien claro en Primera de Corintios. Dice: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. A los santificados, son santificados. Ahora, ya tú sabes y yo que soy santo, pero el hecho de ser santo y ser llamado santo me libra a mí del deseo de la responsabilidad de crecer en santidad. Me libra a mí. ¿Cuál es entonces la motivación que encontramos en la palabra de Dios para nuestra santificación? Vayamos a Primera de Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versos 2 y 3. Entonces, la respuesta a la pregunta de que el hecho de que hemos sido llamados a ser santos y que somos santos en posición me debe librar de la responsabilidad de crecer en santidad, ¿es un absoluto y rotundo? No. Y vamos a ver algunos motivos que la Biblia nos presenta por el cual debemos anhelar ser santificados. Uno de ellos es la seguridad de una santidad perfecta en el cielo. Es nuestra esperanza, mis amados. Y ahí debe estar puesta nuestra mente, que yo seré perfecto en el cielo. Perfecto en el cielo, sin imperfección alguna, ni en mi alma, ni en mi cuerpo, ni en mi mente. Entonces, ¿qué dice el apóstol Juan? Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir? Somos regenerados, somos salvos. Si soy hijo de Dios, soy salvo. Porque a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y por qué somos salvos? Por medio de la fe. Bueno, si soy hijo de Dios, es decir, que es que soy salvo. Y si soy hijo de Dios, es porque he creído en Cristo. Ok. Y Juan está convencido de esta verdad y está hablándole a la iglesia y les dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Que hemos de ser. Aleluya. Conformados a la imagen de Cristo, seremos semejantes al Hijo de Dios. Habremos ya sido perfeccionados y conformados a la imagen de Cristo. El deseo del corazón del Padre, el propósito eterno de Dios es conformarnos a la imagen de su Hijo. Para eso nos creó. El Hijo quiere a muchos hermanos y el Padre quiere a muchos hijos semejantes a Él. Entonces, no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿cuándo Él se manifestará? Cuando regrese en gloria.
cuando Él se muestre tal y como Él es. Porque déjame decirte que Cristo vivió como hombre y su humanidad escondía su gloria, su resplandor, su esencia. Por eso, en el monte de la transfiguración, Él se mostró como Él es, glorificado. Y les dijo al final a sus discípulos, no digan a nadie lo que vieron. Esto fue un spoiler para ustedes. Esto fue un anticipo para que sepan. Quedaron tan atónitos, lo dice Marcos, esta tarde lo estaba leyendo, quedaron tan atónitos que por eso fue que surgió la propuesta de Pedro, creamos una enramada, una para Moisés, una para Elías y una para ti. Y el maestro, el Padre desde el cielo, interrumpe al intrépido Pedro y le dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. En otras palabras, no es Moisés, no son los profetas representados por Elías, es a mi Hijo que hay que oír. Él es la gloria mía. Él es la expresión de mi imagen. Si lo vieron a Él, ya lo vieron todo, porque en Él yo he condensado todo, en Él yo lo he incluido todo. Aleluya. Por eso, mis amados, cuando Él se manifieste en gloria, entonces seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Señores, nos vamos a transformar en lo que vamos a ver. Veremos a Él glorificado. No nos vamos a convertir en otro Cristo o en dioses, sino que seremos conformados a su naturaleza, a su gloria. Seremos semejantes a Él. Entonces, ¿qué es lo que dice el verso 3? Que resume toda esta verdad. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica. La palabra purifica también es santifica. Se purifica a sí mismo así como Él es puro. Entonces, la seguridad, la esperanza de tener una seguridad de una transformación plena me hace a mí anhelar la santidad ahora. No, porque yo fui salvo y ya con eso yo tengo. Ese es el peligro de las malas interpretaciones, de las corrientes de pensamiento que llevan a la gente a creer que porque somos salvos en posición ya no tenemos ninguna responsabilidad. Eso es un peligro. Tenemos la responsabilidad de crecer en santidad porque es la voluntad de Dios. Y yo tengo que vivir para su voluntad. Ahora, ¿cuál otro motivo tenemos nosotros para que anhelemos una santidad creciente y no nos quedemos en una santificación posicional? Sencillo, 1 de Pedro 1:15. El texto nos va a responder. 1 de Pedro 1:15. Sino, como aquel que os llamó es, sed también vosotros en toda. Entonces, la respuesta es porque Dios lo demanda. Dios no quiere que te quedes siendo un santo en posición o un niño espiritual. Dios lo demanda. 1 de Pedro, el próximo verso, el 16. Y Pedro ahora nos dice también el por qué. Dios lo demanda, pero porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. ¿Por qué debo anhelar ser santo? Porque Él es santo. Y yo estoy destinado a ser como es Él. Y la santidad no va a comenzar cuando Él venga. Empieza desde que creí,
continúa mientras voy en esta carrera de la fe y concluye cuando Él venga, que es nuestra esperanza. Señores, no pensamos mucho en la venida del Señor, pero dice la Biblia que todo aquel que espera su venida a sí mismo se santifica. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, leíamos ahorita. Y podríamos seguir nombrando más motivos que nos llevan a anhelar una santidad creciente ahora. La obra de Cristo también es una motivación para nosotros querer crecer en santidad, es su obra en la cruz. Ahora, hay una relación entre la obediencia, por eso ahorita hablé de que la palabra santidad puede también definirse por la obediencia, porque hay una relación entre la santificación y la obediencia a la palabra. Vamos a ver lo que dice Santiago 1:22, por favor. El crecimiento espiritual también está relacionado a la obediencia o con la obediencia práctica a la palabra de Dios. ¿Qué dice? Pero sé, y no tan solo. Entonces, la santificación no ocurre solo por el conocimiento bíblico. ¿O sí? Requiere obediencia, practicar la palabra, practicar la vida espiritual y aplicar es obedecer, practicarla espiritualmente y aplicarla a mi vida. Agárrenme esa fierita ahí. Alguien que me la agarre, por favor, para que no nos siga distrayendo. Y amárrenlo si es posible. Ese es un sabio. Ese es un sabio. Este sí es un sabio. Agárrame esa chulada ahí. Aleluya. Era como se iba por ahí abajo. Gloria a Dios. Entonces, en resumen, mis amados, ¿por qué es importante entender que debemos ser hacedores de la palabra de Dios? Porque cuando vivimos la palabra en la vida diaria es la que va a producir la transformación en nuestra manera de ser y de vivir. No, el siervo inútil es otra categoría. No aplica a ese tipo de creyente. Eso conllevaría una clase aparte, un estudio donde podamos sentarnos a extraer lo que podríamos allí encontrar, pero de seguro que podríamos encontrar la relación, porque al final toda la Biblia se interconecta con esos principios que nos llevan a cumplir la meta que el Señor tiene. Entonces, la santidad
se debe ver reflejada en toda nuestra vida y abarca las áreas de nuestra vida. Primera de Pedro 1:15, que es una lectura que acabamos de ver no hace rato, dice: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, cuando dice la palabra del Señor que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, quisiera preguntarles, ¿en cuáles aspectos de nuestra vida debemos ser santos? ¿Y cuáles partes, si usted es honesto o honesta en esta noche, les es más difícil serlo? O contésteme la primera, si quiere. ¿Cuáles aspectos? Ok. He dicho que la santificación abarca toda nuestra vida y debe ser aplicada en todas las esferas de nuestras vidas. Nosotros tenemos una vida que tiene muchas esferas. El ser humano en sí mismo tiene, por ejemplo, pensamientos, emociones, decisiones. Ya lo estoy diciendo ya, mis amados, yo lo estoy diciendo por ustedes. Pero hay otras cosas que hacemos que están conectadas con lo que somos. Por ejemplo, cuando hablamos, las palabras. Mis palabras tienen que ser también santificadas. Mis acciones, ¿qué más? Ahora sí, ya estamos encaminados. ¿Qué otras esferas de nuestra vida, qué otra parte de nuestra vida necesita ser santificada? Que usted está consciente. Pensamiento. Amén. Las decisiones, les voy a seguir ayudando. Hábitos. Las relaciones que tenemos con la gente, la amistad. Toda vuestra manera de vivir. Bien, ahí lo está resumiendo. Entonces, no es solo una experiencia interior, sino es una transformación integral que se produce en mi vida entera. Entonces, les pregunto, ahora que hemos identificado esas áreas, en toda nuestra manera de vivir, que incluye estas áreas, facetas, las palabras, actitudes, pensamientos, emociones, relaciones, hábitos, ¿qué áreas son más difíciles de rendir a Dios? ¿Qué áreas son más difíciles de rendir? Por ejemplo, yo podría decir los pensamientos. El deseo, nuestros deseos, los hábitos. Los hábitos son la lengua, señores. Yo creo que la lengua lo cambia. La lengua. Sí, la lengua. Ahí hay algo también muy importante, y es que tiene que ver con que nos alimentamos. ¿Por qué? Porque cuando todos sabemos que hay una lucha entre el espíritu, entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Los de la carne tienen que ir disminuyendo y los del espíritu tienen que gradualmente ir aumentando, ¿verdad? Pero cuando los deseos de la carne llevan la delantera, es porque a ellos es que yo estaba alimentando más. Así Entonces, si permanecemos siempre también en esa lucha constante de que los deseos de la carne van arriba y arriba, tiene que ver mucho en qué yo paso mi tiempo. O sea, si paso más tiempo alimentando los deseos de la carne o lo del espíritu. Sí, porque hay cosas que van perdiendo su poder de atracción en nosotros a medida que
crecemos en santidad, perdemos interés por lo que no es santo. Pastor, aunque Marta dice la lengua, ¿verdad? Pero nuestros pensamientos, que son los que manejan. Sí. Claro, porque realmente no hay una santificación real si no empieza por la mente. Por eso es que el apóstol Pablo habla de la renovación de la mente y que somos renovados de día en día. Una mente santificada llevará a tener una vida santificada. Empieza por la mente. Sí. Lo desecha, claro. Y fíjese que cuando él dice la lengua, yo sé primero los deseos. Realmente, ¿sabe que Los deseos están. el corazón está conectado? Sí, en la Biblia es lo mismo. Nosotros leemos a Santiago, muchas veces a nuestra mente vienen muchísimos pensamientos y también deseos carnales y todo eso. Pero la lengua, si tú tienes la fuerza del Espíritu de controlarlo. Entonces, si tú eres capaz, lo dice la palabra, en Santiago, de refrenar la lengua, tú eres un hombre perfecto. Porque nosotros no podemos evitar, como usted estaba diciendo, el pensamiento y ella, que vienen algunos pensamientos a nuestra mente. Nosotros no podemos evitar de que nos lleguen. Pero entonces esta lengua, según lo que nosotros hemos estado alimentando en oración, sí podemos, con la ayuda del Señor, refrenar la lengua. El dominio propio que es lleno del Espíritu Santo, como nosotros hemos aprendido. Amén. Entonces, ¿quién está de acuerdo que la batalla más difícil que enfrentamos es la batalla de la mente? Sí, Es la más difícil. Es la batalla de la mente. Entonces, ¿qué hacemos frente a esa realidad, mis amados? ¿Qué nos recomienda la palabra del Señor? Renovar nuestra mente. ¿Y cómo renovamos nuestra mente? Por la palabra, mis amados hermanos. Ese es el antídoto en contra de la... Y recuerden que la palabra es un arma que es la única que aparece en la lista de la armadura de Dios en Efesios 6, que es ofensiva. No es solo defensiva, también te defiende la espada, te defiende de los golpes, pero con la espada tú ofendes, atacas. Por eso, cuando viene el enemigo con la tentación, podemos contrarrestarla con la palabra de Dios. Qué hermoso es el Señor. Mi tiempo se acabó. avance, yo tengo. Exactamente. Eso es muy importante porque yo puedo comer, es igual, por ejemplo, el que hace ejercicio pero se alimenta mal. ¿Entiendes? Y todo, por eso es una transformación integral y dicen toda vuestra manera de vivir. Bien, toda vuestra manera de vivir es una transformación integral, pero sabemos que la lucha se concentra mayormente en nuestra mente y que el Señor nos ayude. Entonces, Sí, no, usted. ajá. Yo quería mencionar sobre de algo que pasó, pero no quise interrumpir, lo quise esperar así Sí. mismo al final. Y es que cuando nosotros hablamos de manera de vivir, y también ahí mismo cuando usted hablaba sobre donde siempre hemos hablado, ya esto no es la primera, o sea, que se da el tema de
que lo mira, porque la misma palabra lo dice, que nosotros aún sabiendo que no tenemos que hacer nada, o sea, de ahora mismo yo podría decir, bueno, déjame, yo que vengo, ¿verdad? O sea, ¿qué intención tengo al venir? Agradar al Padre. ¿Qué intención yo tengo al servir, al poder yo mirar qué puedo hacer yo, ¿verdad? ¿Qué obediencia, qué entregas? Que Dios pueda decir, wow, ella sabe que no tendría que hacer nada. Se podría sentar y no. Sí, uno de los problemas que enfrentamos, y gracias por tu aporte, muy significativo en este punto ya. Uno de los problemas que enfrentamos como cristianos en nuestro evangelicalismo, ya lo dije, es que tenemos muy presente la meritocracia. Es yo sentir que yo merezco, que me lo gané, por eso me esfuerzo, por eso trabajo, y nos cuesta aceptar que somos salvos es por gracia, no por obras. Nos cuesta eso, nos cuesta mucho. Aunque decimos que somos salvos por gracia, no lo creemos en la práctica, porque siempre estamos buscando algo para merecer y sentir que yo me gané la salvación, o que el Señor me va a salvar porque yo me he portado bien. Y eso es porque hemos perdido de vista el propósito esencial de nuestra existencia. Cuando Dios crea al hombre, no lo crea para salvarlo, o sí, lo crea salvo. Bien, entonces yo debo entender cuál es el plan original de Dios para conmigo. Ahora, una vez que viene el pecado, entonces al hombre hay que salvarlo, pero ese hombre hay que salvarlo para regresarlo a su propósito de origen. ¿Se entiende, mis amados? Yo sé que ahora nos estamos yendo, nos estamos distrayendo y no estamos poniendo mucha atención, pero esto es importante. Ya yo terminé. Es importante saber eso,